Hoy vamos a hablar de la República Dominicana. La vez pasada estábamos viendo toda la situación de Haití y cómo la situación de Haití fue desembocando en una cantidad de procesos de un dramatismo intenso y cómo quedaron aislados por ser el primer país que se independiza y el primer proyecto político y no tiene un contexto internacional que lo apoye porque se independizaron muchísimo antes que todo el resto de la América hispana y cómo al quedar fuera los nexos franceses del continente, ellos quedaron aislados y quedaron completamente marginados aún dentro de su propia isla, digamos, dentro de lo que va a ser el compartir en un momento dado una cantidad de situaciones de rivalidad con la República Dominicana dentro de la isla de La Española. Y habíamos visto cómo todo eso había llevado a las ocupaciones, cómo la ocupación deprivó ejerció una humillación violenta sobre Haití y cómo la violencia de esa humillación va a dar discursos sumamente radicales de, digamos, resultados del odio de un pueblo tan maltratado y cómo el resultado de ese odio va a llevar a partir de la política de las guardias nacionales a lo que va a ser la dictadura de Papa Doc y su propia guardia privada que se llamaban los Tonton Macutes, que traduciría como boogeyman, algo así como el coco, como el coco. Esos son los Tonton Macutes y toda la historia de Haití. Entonces, al otro lado de la historia de Haití, donde habíamos dejado entrando a Papa Doc en el poder como la reacción de un orgullo herido de una nación y cómo él va a utilizar todas esos elementos para instaurar su propio poder personal y perpetuar una dictadura de un corte terriblemente sangriento. Estábamos en ese punto. Al otro lado de la historia, en la misma isla, está la República Dominicana. Y la República Dominicana corre exactamente la misma suerte en términos de bases, porque es la estrategia de una nueva hegemonía en el Caribe. Entonces, la estrategia de la nueva hegemonía en el Caribe consiste en que, salido el Imperio Español, eso también lo estábamos viendo en el caso de Haití, empieza todo el área continental y sobre todo el área de lo que es el Mar Caribe, el área se va a convertir en una zona de seguridad de una nueva potencia que hace su aparición en el continente. La política que expresa ese nuevo orden hemisférico se llama la política del gran garrote de Teodoro Roosevelt. Entonces, esa política, habíamos visto, parte de la base de que todo lo que suceda en el continente y en las Antillas, porque son la ruta, ahora es una ruta de seguridad para garantizar la seguridad del proyecto norteamericano. La garantía de esa seguridad está en controlar las aduanas para que se controlen los ingresos de las islas de las Antillas, cuánto entra, en qué se gasta y cómo se gasta, que porque esos países se endeudan y después no pagan las deudas, entonces de una vez es como, haga de cuenta, como una especie de descuento del sueldo por derechos para poder pagar la deuda, pero se lo descuentan a los recursos de un país controlando las aduanas. Entonces, al quedar controladas las aduanas, bajo el nuevo esquema de seguridad que se está imponiendo en ese momento en el continente, la soberanía de estos pueblos queda completamente comprometida. La de todo el mundo, habrá casos mucho más graves que otros, pero la de todo el mundo, lo mismo que la de Panamá, la de las Antillas, queda completamente comprometida porque se convierte en un problema de seguridad hemisférica. Entonces la seguridad hemisférica va a ser controlada por los Estados Unidos y por lo tanto la soberanía de cada uno de estos países va a estar supeditada
a las condiciones de la seguridad. Eso quiere decir que las aduanas van a ser intervenidas para administrar esos recursos, que no va a haber mecanismos de protección que permitan el desarrollo de una industria local, porque todo se va a traer, todo se va a importar y no va a haber ningún tipo de controles ni de protecciones a los productos locales, todo se va a importar y en la medida en que se importe todo, incluida la comida, pues no se produce nada. Entonces viene la época de las bases. Entonces las bases van a convertirse en la presencia militar que garantice la seguridad hemisférica. Para que una base funcione, se necesita que los gobiernos que estén en ese momento en las islas sean proclives a las bases, es decir, gobiernos que no interfieran con las concesiones de la construcción de las bases militares, que no estén en contradicción con los intereses de seguridad hemisférica. Todo eso se tiene que garantizar dentro del nuevo orden, que ya no es el de la planteación, sino el de las bases militares. Entonces, esto pasa en todas las Antillas, lo mismo que el Imperio Español pasó en todas las Antillas, lo mismo que la guerra por los imperios europeos pasó en todas las Antillas. Son historias que se van a hacer comunes a las islas porque es el cambio de una hegemonía para otra. Entonces, en esta nueva hegemonía se les controla los ingresos que con el pretexto de asegurar el pago de ellos de la deuda. Se controla que no haya producción local de productos porque se inundan con los productos, por eso todas esas islas tienen una gran cantidad de productos importados de todas partes, se consiguen productos de todos lados, pero no hay productos propios. Entonces, las cosas no son hechas, no son made en República Dominicana, made en Puerto Rico, no, son made en otra parte. Entonces, resulta que va llegando todo esto y las bases van generando toda una forma de gobierno que tiene que ser proclive a esos intereses. No, los ejércitos que se van a formar en estas condiciones no son ejércitos que sean el resultado de un Estado nacional, no corresponden a la formación de un Estado-nación, porque ese fenómeno no alcanza a darse con el cambio de una hegemonía para otra en términos militares. Entonces, ¿qué pasa? Que el ejército se va a convertir, donde sí hay un ejército, es en Haití, pues porque ellos se independizaron hace mucho tiempo, y ese ejército va a estar de todas maneras supeditado a las condiciones del continente, pero en República Dominicana lo que se montan son guardias nacionales para garantizar que la formación militar que haya en esos países no altere y no amenace la existencia de la base. Entonces se van a hacer estas guardias nacionales y estas guardias nacionales van a estar controladas y entrenadas directamente por Estados Unidos porque son una garantía de seguridad hemisférica para la nueva hegemonía que en ese momento se presenta. Entonces los gobiernos tienen que responder a eso, las condiciones económicas están totalmente controladas por las aduanas, los precios de los productos de ellos están controlados por eso mismo, de los productos, digamos, del azúcar, que va a ser porque en República Dominicana sí va a haber una cultura azucarera importantísima y después los precios, al principio va a haber una baja, pero después los precios del azúcar van a empezar a dar unas condiciones de crecimiento económico importantes para ellos. Entonces, el hecho de que estos países hayan nacido como bases militares, digamos, tan supeditados a la existencia de unas bases militares y que el control de sus gobiernos, como el control de sus recursos, como el control de sus aduanas, como el control de sus ejércitos, esté tan ligado a la nueva hegemonía continental, hace que no se les tome en serio como proyectos nacionales, por un lado, que siempre exista una actitud peyorativa hacia el mundo de América Latina, nace de ahí, de las condiciones de bases de los pueblos de las Antillas, porque pasaron de una hegemonía a otra, se acabó un imperio y entró una potencia. Entonces eso hace que no haya, digamos, el término tan peyorativo respecto de los países de Centroamérica de banana republics, a partir de las plantaciones de banano de Centroamérica. Es una manera de desconocer el pueblo, el destino y el surgimiento de una nación dentro de los diferentes contextos históricos en los cuales se ha visto envuelta. Y eso también es parte, digamos, de la carga histórica que ha atribuido ese nivel de subvaloración hacia lo que tiene que ver con la cultura hemisférica de esta parte del mundo, del cual las Antillas forman. En todo son pioneros ellos, porque son los primeros de la ruta, son los primeros que aparecen y es a partir de los cuales se va a dar todo el proceso. Entonces, todo lo que le va a pasar a América Latina, pues le pasa primero a las Antillas, incluida la llegada de Colón.
todo le pasa primero a las Antillas, luego le pasa a Panamá y luego le pasa al resto del continente. Ese es el orden geográfico que se convierte también en el orden histórico. Entonces, los primeros en enterarse de cómo iba a pasar la cosa fueron la gente de las Antillas y la gente de Panamá. Entonces, estas bases militares van a dar origen a las Guardias Nacionales, y las Guardias Nacionales van a dar origen a una formación de poder perfectamente inherente a estas condiciones históricas. Van a surgir las figuras de los dictadores, porque además la institucionalidad es difícil de formar en estas condiciones, porque la autonomía está fuertemente comprometida. Entonces, se van a dar los fenómenos de los dictadores, que salen de estas bases militares y salen de este tipo de guardias nacionales, salen de esta estructura. Entonces, sobre la base de los dictadores va a aparecer una nueva etapa en la historia que va a ser de toda la América Latina, pero que va a tener en la figura arquetípica de Trujillo en Guatemala, de la figura arquetípica de Trujillo en República Dominicana, digamos, un referente a partir del cual vamos a desarrollar cómo se dio este fenómeno en la Dominicana y cómo se registró literariamente en todo el continente. La figura arquetípica del personaje a partir del cual se elabora lo que es el imaginario de la dictadura para nuestra historia es Trujillo, es Leónidas Trujillo, el conocido popularmente como el Chivo. Este personaje va a ser el resultado de todas estas condiciones históricas, va a surgir efectivamente como uno de los miembros de estas guardias nacionales, se va a tomar el poder en República Dominicana y va a durar en el poder 30 años. Él dura en el poder así haya otros presidentes. Digamos, usted consulta los libros y ahí aparecen diferentes presidentes con diferentes nombres, pero está mandando es el Chivo, él es el verdadero poder. Entonces, ¿qué va a hacer? Primero, él era un hijo abandonado, no reconocido, de una pequeña provincia, de un pequeño pueblo. Entonces va y tiene una familia enorme, tiene una familia gigantesca de 7 hermanos y 4 mujeres. Y los 7 hermanos eran unas joyitas, se van a conocer más adelante como las 7 plagas de Egipto. Entonces, resulta que este personaje se va a tomar el poder. Y alrededor del poder va a empezar a formar todo un régimen de terror y toda una característica de las dictaduras. Entonces, primero se va adueñando de todo el país, se va adueñando poco a poco de cada uno de los sectores del país, empieza a comprar las tierras, empieza a invertir en la ganadería, empieza a usurpar la tierra que no compra, la usurpa. Entonces se va adueñando de las tierras, se vuelve en el primer terrateniente, se va a ir adueñando de los medios y se convierte a sí mismo en el primer periodista. Él se va a llamar el primer periodista, el primer maestro, el pacificador, se va a llamar el liberador fiscal y se va a llegar a atribuir una cantidad de nombres, y los funcionarios de su gobierno él los nombra personalmente y los destituye. Entonces él utiliza los periódicos para que salgan los periódicos a quién van a nombrar y a quién van a destituir. Entonces, como usted no lo sabe, porque a usted no lo notifican, le toca comprar los periódicos a ver si ese día lo nombraron o lo destituyeron. Había un sistema que era un pitazo para noticias internacionales y 2 pitazos para noticias nacionales. Cuando aparecían los 2 pitazos había que leer los periódicos a ver si usted lo habían destituido. Así que un cargo público se convertía, decían ellos, en un intervalo entre 2 pitazos. Entonces, de esa manera la gente enteraba si sí o si no. La manera como él nombraba, destituía funcionarios, tenía que tener un margen de zozobra y arbitrariedad para mantener el miedo vigente. Entonces usted nunca sabía ni por qué lo iban a destituir, ni por qué lo iban a nombrar, ni cuándo lo iban a nombrar, ni cuándo lo iban a destituir. El terror se va generalizando a nivel político, a nivel de medios, a nivel de la literatura, a nivel de la historia, a nivel de y a nivel físico de la gente. Va institucionalizando una forma de terror y va creando alrededor suyo una corte, una camarilla, en la cual cada uno se tiene que destacar por el nivel de lambonería con que se relacione con el dictador. Entonces, el que sea más arrodillado es el preferido. Se va a crear una corte
El estar arrodillado alrededor del dictador hace que las personas tengan que hacer cualquier cosa para complacerlos, desde exacerbar su crueldad y convertirse en todo un mundo de torturas, hasta exacerbar los halagos. Entonces la prensa se dedica a los halagos y eso se pelean a ver quién puede halagarlo más. Entonces los historiadores tienen que empezar a ver quién logra enaltecer el origen hasta convertirlo en un noble origen de una alta estirpe y que quede convertido en un prohombre, personaje absolutamente sensacional. Y viene el culto a la personalidad y las estatuas que van llevando y todos los bustos que van llevando su imagen. Las estatuas, ¿cómo era el fenómeno del culto a la personalidad de los dictadores? Que contaba el maestro Botero que en Pietrasanta existen todas las, digamos, como los moldes de las estatuas, y tienen el molde del dictador y le cambian la cabeza según el pedido, pero eso ya está inventado. Entonces, alrededor de la figura de Trujillo y alrededor de estas cortes, estas dictaduras son iguales de grotescas y son iguales de terribles a cualquier otra dictadura. Eso, digamos, tiene todas esas características. Esta corte que se va a crear para halagar a Trujillo, la veía uno en una película francesa que se llamaba Ridicule, de cómo para poder hacer cualquier tipo de obras en tiempos del absolutismo monárquico había que formar parte de la corte, halagar al rey, agradar al rey para que le diera posibilidad de poder secar un pantano. Es característico de todos estos lugares el crear una corte de adulación para poder funcionar. Y mientras él caminaba por la calle, todo el mundo se peleaba una mirada o una sonrisa del dictador. Esta dictadura, producto del fenómeno de las guardias nacionales, de las políticas de bases, producto, digamos, de toda esta característica de esta nueva etapa de los pueblos del Caribe, en tiempos primero de la política del Gran Garrote y más adelante en tiempos de la Guerra Fría, va a poner de manifiesto una cantidad de características de lo que van a hacer las dictaduras en general. Una es el culto a la personalidad. Entonces, ese culto a la personalidad, ya le digo, eso lo ve uno con Stalin, lo ve uno con Ceausescu, lo ve uno con Somoza, lo ve uno con todo lo que son con Duvalier, con Papadov, con todo lo que son las dictaduras, porque empiezan a enaltecerse, a tener un culto a la virilidad, que eso era muy del fascismo. Por ejemplo, Mussolini va a tener un culto a la virilidad y se va a exaltar como uno de los hombres más vigorosos y más viriles. A este le dicen el chivo, porque se acostaba con todas las mujeres de República Dominicana, digamos, era parte de la condición de sometimiento, era que las mujeres le fueran entregadas y que hubiera una cantidad de hijos por todas partes engendrados por él, por eso le decían el chivo. Entonces, gustaba primero ese culto a la personalidad que se refleja en los discursos oficiales, en la manipulación de la historia, en la manipulación de los medios, en la manera como la imagen, para resaltar todas las virtudes del chivo, y empiezan a llamarlo la era de Trujillo. Entonces el hombre se aparece como el principio y el fin de la historia de República Dominicana, y como le va a tocar una época de una bonanza fiscal importante, le va a tocar una época en que subieron los precios del azúcar, por ejemplo, más adelante cuando triunfe la Revolución Cubana, todas las cuotas de azúcar que Cuba le pagaba a los Estados Unidos, que le daba a los Estados Unidos y le vendía a los Estados Unidos, ahora se las va a vender República Dominicana. Entonces eso le va a dar un empuje económico importante, y esto digamos, ellos van a beneficiarse de una serie de condiciones que le dan un buen precio al azúcar, y con eso él va a poder pagar la deuda externa. Al pagar la deuda externa se declara el liberador fiscal de República Dominicana.
Al controlar los periódicos y se declara, porque él personalmente escribía a quién nombraba y a quién destituía, se declara el primer periodista de República Dominicana. Y así se va declarando el padre, el primer ganadero, el primer terrateniente, el primer todo. Él es el comienzo y el fin de República Dominicana. Y empieza a exacerbar toda esa imagen, y alrededor del halago empieza a alimentarse un elemento terriblemente macabro, que son aquellos que van a alimentar su crueldad y van a exacerbar sus más mínimos deseos, van a intentar complacerlo por la vía del asesinato. Entonces cualquier persona que se oponga a él la van a matar. Y se la van a botar a los tiburones. Muchas veces él lo hacía personalmente, los arrojaba a los tiburones y así desaparecían la gente. Una dictadura se alimenta sobre la base del terror, porque como va a sofocar cualquier otra forma de hablar, entonces el terror va a ser el instrumento, y ese terror se alimenta por la necesidad de halagar al personaje que está en el poder, y si para halagarlo hay que cometer toda clase de excesos se van a cometer. Uno de los peligros más grandes de una dictadura es la honestidad, porque va en contravía de lo que está pasando. Entonces, alrededor de la corte que se va formando sobre esta complacencia al dictador, pues hay humillación. Ahora, él empieza a tratar sus enemigos políticos de una manera en la cual combine la represión con el descrédito. Entonces, cuando hay algún tipo de enemigo, no solamente lo mata, sino que el cadáver aparece en un burdel o aparece en una situación sórdida donde se comprometa la honra de las personas a las cuales va a asesinar, porque no solamente se trataba de matarlas, se trataba de desprestigiarlas, de quitarles la honra, y que ante la opinión pública perdieran toda habilitación moral, para que en el fondo el crimen, si no se justificaba, por lo menos no se doliera ante la sociedad. Eso era lo que hacía. Siempre que iba a matar a alguien, de una vez lo desprestigiaba. A veces lo mataba con sus propias manos. En esa época se hacía eso. Después ya los dictadores no harían eso, entonces era ya mucho más complicado probarle sus relaciones con los crímenes, pero en esa época él sí lo hacía personalmente, y eso es lo que va a permitir que eso se vaya, que después él esté directamente vinculado. Entonces, aquí se va armando una máquina de poder alrededor de una figura de un solo hombre, que para poder confiar en alguien tiene que ser en su propia familia. Entonces, por eso era que a sus hermanos les decían las 7 plagas de Egipto, porque contribuían a la depredación que él va a hacer sobre la nación. Le gustaba traer todas las cosas que viera de afuera, le gustaba importarlas. Entonces vio el obelisco en Washington, hizo su propio obelisco. Vio el monumento al soldado desconocido, y vio los monumentos que había en París, entonces los reproducía en República Dominicana. Los dominicanos estaban aterrorizados de que fuera a Egipto, calcule. Menos mal nunca fue, porque si no les había puesto las pirámides en Santo Domingo, y esto había quedado muy complicado. Entonces él, todo lo que veía por fuera, llegaba y hacía una réplica de eso dentro de la monumentalidad de opereta que producen las dictaduras. Entonces, se va montando esta dictadura. A diferencia de todas las demás dictaduras que existen en la historia, a diferencia de las de Stalin y a diferencia de todas las demás, estas, las que se van a consignar en América Latina, están inmortalizadas en la literatura. La literatura se convirtió en el túnel del tiempo, a través del cual el registro de todos estos delirios y de toda esta parte, estos capítulos de la historia, quedaron consignados. Y eso, la manera como la literatura nos cuenta estos capítulos de la historia, es lo que vamos a ver después de la pausa.
Este pueblo de República Dominicana, que a través del merengue y la bachata se dio a conocer al mundo, vive en esta etapa de nuestra narración una de las dictaduras más bravas que se dieron en el continente, la de Trujillo. Entonces, estábamos contando cómo en América Latina la dictadura quedó consignada en un género mayor en nuestra narrativa que la novela. Y a partir de eso se va a formar lo que se llama la novela del dictador. Eso, digamos, el término lo va a analizar Conrado Zuluaga, que es uno de los personajes de nuestros analistas. Y la novela del dictador va a ser una forma de narrar ese capítulo, porque es que este capítulo se va a reproducir en muchas partes. Va a haber dictaduras por todo el continente porque las condiciones históricas se presentan de una manera similar en los diferentes países. Entonces, alrededor de esto, la literatura va a crear una máquina del tiempo, una forma de mostrar lo que la dictadura le hace a los pueblos. Entonces, esto va desde Yo el Supremo de Augusta Rua Bastos, El recurso de método de Alejo Carpentier, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, por el cual Asturias va a ser Premio Nobel de Literatura, El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, El gran Burundú Burundá, que es todo un ensayo del cual vamos a mirar a partes ahora de Jorge Zalamea, y la más reciente de las historias, que es precisamente sobre este personaje, La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, llevada también a una versión teatral en nuestro país. Entonces, todo esto nos va a dar una perspectiva literaria de lo que hacen las dictaduras, del nivel del delirio que las dictaduras van a producir, porque las dictaduras primero matan la imaginación porque la gente no puede crear, la gente no puede pensar más allá de lo que convenga pensar en un régimen, y no puede decir más allá de lo que convenga decir en un régimen. Entonces empiezan a fomentar una autocensura, que es una manera de interiorizar la mordaza que las dictaduras van poniendo sobre los pueblos. Y eso es lo que analizan en cada una de todas estas novelas. Entonces, esa es una de las características, es que mata la imaginación. Uno de los que mostró el fenómeno del totalitarismo en el nivel del control mental. Y por eso es el primero que todas las dictaduras temen, y por eso es el primero que citan también en todas estas historias, es George Orwell, con su famosa novela de 1984, cuando habla de un gran hermano que es el que va a controlar de manera absoluta. Él lo hizo sobre la figura de Dzerzhinsky en el fideicomiso, cuando se está montando los sistemas de seguridad en la Unión Soviética, pero el control mental que las dictaduras van a imponer en cualquiera de sus épocas y en cualquiera de sus contextos, él lo sintetizó muy bien. Entonces empiezan a programar qué es lo que la gente debe pensar, qué es lo que la gente debe decir, qué es lo que la gente debe sentir. Esto va a generar una situación delirante, que es lo que en las novelas de América Latina va a quedar registrado de una manera sumamente impresionante. Entonces, esto se va a ver, estos personajes, por ejemplo, como Trujillo, que se vuelve el primer periodista, el pacificador fiscal, el liberador fiscal, el primer maestro, todo eso hace que ellos crean que todo en el poder viene y termina con ellos. En El otoño del patriarca le preguntaban al general, ¿qué horas son?, preguntaba el general, y le contestaban, las que usted diga, mi general. Tipo era el dueño del tiempo, él se inventaba la hora y el día transcurría como a él le provocaba. El otoño del patriarca es la muestra de hasta dónde el delirio de un ser humano montado sobre una estructura de poder que solamente se alimenta de sus caprichos y de sus complacencias, llega a perder cualquier perspectiva, y los pueblos que se ven sometidos a esos procesos van a pasar tiempos muy duros. Entonces, al final, dice, mi general había sabido desde sus orígenes que lo engañaban para complacerlo, que le cobraban por adularlo, que reclutaban por la fuerza de las armas a las muchedumbres concentradas a su paso con gritos de júbilo
y letreros venales de la vida eterna del magnífico que es más antiguo que su edad, pero aprendió a vivir con esas y todas esas miserias de la gloria a medida que descubría en el transcurso de los años incontables que la mentira es más cómoda que la duda, que es más útil que el amor, más perdurable que la verdad. Había llegado sin asombro a la ficción de la ignominia de mandar sin poder, de ser exaltado sin gloria y de ser obedecido sin autoridad. El otoño del patriarca. Estas historias las van contando a medida que van pasando todo esto y se vuelve un arquetipo. Entonces Jorge Zalamea nos cuenta, toda la novela del dictador siempre transcurre en escenarios ficticios, en lugares imaginarios desde donde se puede trasladar lo que está ocurriendo concretamente en los diferentes países de la América Latina y del Caribe, pero en situaciones creadas o imaginarias. Hay una que es un texto de Jorge Zalamea que se llama El gran Burundú Burundá ha muerto. Alrededor de la muerte del Burundú Burundá, escrita en 1952, alrededor de la muerte del Burundú Burundá, empieza a mostrarse todo el delirio que lo acompañaba. Entonces decía, respecto a la idea de suprimir la imaginación, de matar la capacidad de los pueblos para crear y pensar, porque toda creación y toda libertad amenaza a las dictaduras. Entonces decía que el Burundú se inventó que la palabra no era necesaria y fue convenciendo a la gente que no había necesidad de decir palabras para que de una vez no pensaran. Entonces a cada uno le dio una razón para no creer en la palabra. A los que tienen menosprecio de la inteligencia se les repetía, palabras, palabras, palabras. A los que tienen el escrúpulo de su integridad se les repetía, en boca cerrada no entran moscos. A los cobardes y a los tímidos se les repetía, el silencio es oro. A los que son pedantes en la estupidez se les repetía, palabras necias, oídos sordos. A los que tienen intenciones ocultas se les decía, el que mucho habla, mucho yerra. A los que quisieran ser fervorosos se les repetía, quemadas se vean tus palabras. A los que quisieran tener fe se les repetía, más vale el silencio de un necio que la palabra de un sabio. A los avaros se les pedía que escatimar las palabras. A los cavilosos se les repetía, la mejor palabra es la que está por decir. A los confiados se les repetía, palabra en boca, piedra de honda. A los testarudos se les repetía, dos palabras, tres porradas. Y así empiezan a desprestigiar la palabra. Así interminablemente, infatigablemente, la palabra se combatía a sí misma. Pero el Burundú tenía claro a quienes ofendía la palabra y era a aquellos a quienes pretendía callar, desprestigiando la palabra y desprestigiando de esa manera todo lo que era la opinión. ¿A quiénes ofende la palabra? Se preguntan en el gran Burundú Burundá. A los incapaces de fervor, a los que carecen de imaginación, a los que jamás se hablaron a sí mismos, a los que nunca administraron a las cosas el sacramento del bautismo, a los que ignoran la comparación, a los que pegan a las bestias y a los niños cuando no entienden sus miradas, a los que no quieren ganar fama, a los que temen confesarse, a los que siempre esperan la delación o la denuncia, a los que no tienen caridad, a los impotentes, a los que no saben qué hacer con la libertad, a los temerosos de la justicia, a los que no pueden trascender la sensación de la emoción, a los que nada tienen que decir a un árbol, a un cántaro o a una abeja, a los que fastidia el silbido de un pájaro, a los que cuando levantan el rostro a la noche no sienten sobre su piel el picotear de las estrellas, a los que no escuchan las historias de los que tienen que decir, a las historias apasionadas que narran los leños de las chimeneas, a los que se taponan los oídos para no oír los relatos del viaje del viento, a los que no tienen Dios ni amada, ni amigo, ni hijo, ni siquiera una bestia que les pida inundados con los ojos una caricia de una palabra. A tales recurrió Burundún para organizar sus fuerzas punitivas. La yesca de su violenta voluntad prendió fuego en el petrificado callo de los tartajosos del espíritu. Y ahí están contando en el Burundú Burundá de dónde salían las camarillas de aduladores que eran capaces de hacer absolutamente cualquier cosa con tal de complacer la crueldad de los tiranos. Y se dan muchas anécdotas en la novela del dictador de, por ejemplo, que decía ahí fulanito, ¿y tú todavía vivo?
Y al tipo se lo mataban al otro día porque pensaban, por querer complacer al general, que ese se les había escapado. También cuentan de Trujillo que unos locos alguna vez lo insultaron y él dijo que estaban locos y al otro día él se puso bravo con ellos y al otro día cuando preguntó por los locos ya se los habían matado y el otro no había ni pensado que se los mataran. Esas condiciones va generando la dictadura. El Burundú y la novela nos las va contando. Si el sol un día se apagara y dejara de alumbrarnos, me podrían quitar, pequeño, a ti te adorará. Si el destino nos llevara. Trujillo se convierte en el arquetipo del Burundú Burundá, del señor presidente, el señor presidente Miguel Ángel Asturias, que cuenta toda la conspiración que tiene que hacer un dictador para acabar con lo más peligroso que puede tener una dictadura, un par de tipos honestos, porque para que las dictaduras sobrevivan tiene que haber un nivel de corrupción del que participen todos. Si no están directamente involucrados en la dictadura y no están involucrados directamente en el aparato de terror, constituyen un peligro para los dictadores. Entonces, por eso, ellos tienen que rodearse de gente que les garantice que la corrupción y el terror tengan toda clase de asideros. Eso va sacando los escritores, va sacando los periodistas, va sacando a toda la gente que necesita la libertad de conciencia y va deprivando de capital humano a los pueblos que las padecen porque el exilio se vuelve gigantesco. Entonces, mucha gente se tiene que ir porque no puede sobrevivir en estas condiciones, por eso mata la imaginación, porque ahoga a los escritores y ahoga a toda la gente, a todas las personas que son capaces de decir algo en contra del régimen. Entonces, a todas estas, con todo lo que pasa en todas las dictaduras, otra de las características es utilizar un elemento extranjero para producir cohesión interna. Las dictaduras van a utilizar la xenofobia como una manera de alimentarse a sí mismas, para producir cohesión interna. Entonces, cada dictadura tendrá su objetivo. El chivo Trujillo utilizó a los haitianos como chivos expiatorios y para tratar de producir cohesión interna, y cuando se produjo una gran migración laboral de los haitianos en tiempo de las subidas y de las bonanzas de la cosecha de las cosechas de azúcar, fue cuando mató en 1934, ordenó el asesinato de 20.000 haitianos a machete. Y eso lo hizo delante de todo el mundo. La gente los escondía en las plantaciones para que no se los llevaran y los mataron. Entonces, ese tipo, a su vez, más adelante, Duvalier, Papadoc, utilizaría a los dominicanos como chivos expiatorios para producir cohesión interna en Haití. Eso es una característica de las dictaduras, utilizar al otro, llámese el otro de diferentes maneras. Se les puede llamar sudacas, se les puede llamar moros, se les puede llamar judíos, de cada uno de ellos. Hitler utilizó a los judíos, en el sur se utilizaron las comunidades negras, siempre fueron elementos para producir cohesión interna a través de desplazar el miedo hacia el otro, utilizarlo como chivo expiatorio. La xenofobia es uno de los atentados más peligrosos contra cualquier forma de democracia e institucionalidad y siempre sirve a propósitos políticos claros. Y el chivo los usó contra los haitianos. Entonces, a todas estas, con toda esa cantidad de diferentes formas de represión y de toda la manera como utilizaba cualquier elemento del poder para retroalimentarse, un día se le fue la mano, porque siempre encontraba la manera, en esto de desprestigiar a sus opositores y todo eso, además muchas veces los mataba con sus propias manos para generar un sentimiento de terror y que el tipo era invencible. En una de esas cogió a un periodista que había hablado en su contra, un periodista que era de origen español, que trabajaba para la CIA y que era periodista. Este personaje lo secuestró de Estados Unidos, lo llevó a República Dominicana y en República Dominicana lo mató en su finca con sus propias manos. Ahí
se enemistó con los Estados Unidos y se le fue hondo con este personaje. Y al hacer eso también, en el proceso de secuestro y asesinato, las personas que estaban involucradas en esa operación también fueron asesinadas para cubrir el hecho. Una de esas personas va a generar venganzas personales muy fuertes porque este tipo va a matar mucha gente. Entonces, alrededor de este periodista van a surgir odios tan profundos, por un lado la enemistad de los Estados Unidos y por el otro lado odios de los parientes de la gente que mató para encubrir la operación. Entre todos ellos van a surgir los elementos de la conspiración que va a terminar con la vida del Chevo. O sea, el tipo en algún momento le va a ir la mano, aquí fue donde le fue la mano, y va a generar, va a producir las condiciones de su propia destrucción. Va a pasar 30 años, se va a beneficiar de todas las condiciones que pasen en el continente. Después, cuando estalle la Revolución Cubana, el turismo que se iba para Cuba va para República Dominicana, el azúcar que iba para Estados Unidos va para todo, de todo se beneficia, y era capaz de captar cualquier circunstancia para beneficiar su permanencia en el poder. Aquí se le fue la mano porque hay un momento en que los dictadores incurren en un nivel de soberbia, en un nivel de autocomplacencia y valoración suprema. Por eso Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos y todo eso, en la que creen que son invencibles. Toda la novela del dictador en nuestro continente muestra ese carácter de invencibilidad que los dictadores proyectan sobre su propia imagen, se creen hacedores del tiempo, y todas esas historias están contadas en la literatura, porque la literatura tiene en América Latina la fuerza de descripción y de relato más poderosa para mostrar quiénes somos y qué caminos hemos atravesado. Por eso existe toda una novela que registra todos estos episodios. Entonces, este personaje que estamos utilizando como arquetipo para mostrar el fenómeno de las dictaduras y que estamos contando dentro de la historia de República Dominicana, se le fue la mano. Y se le fue la mano. Él lo que hacía era perpetuarse a través de presidentes títeres. Y uno de los presidentes títeres que siempre estuvo ahí y que hasta hace pero poquitico se murió era Balaguer. Balaguer, que estuvo muchos periodos presidenciales más adelante en República Dominicana, era la fachada. Este tipo siempre tenía fachadas. Entonces usted ve, por ejemplo, durante esos 30 años, por eso es que se ven que hay muchísimos otros presidentes, y este es de diferentes nombres, y es Balaguer el que permanentemente va a estar ahí. Entonces, y es el que lo va a suceder también, estaba Balaguer de presidente, cuando se produce la conspiración que va a llevar al atentado. Y el atentado es que, claro, uno de sus guardias personales, hermano de los que mataron en la operación del secuestro del periodista, está metido en la conspiración. La CIA va a dar las armas. Y finalmente lo emboscan en la carretera y lo matan. Y cuando lo matan es cuando va a salir esa historia de la famosa canción que decía que mataron al chivo en la carretera, déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Y más adelante eso se proclama como un día de fiesta nacional, que es el 30 de mayo de 1961, cuando es asesinado una conspiración el chivo, marcando el fin de una era de 30 años de dictadura en República Dominicana. Ahí van a pasar muchas otras cosas que van a llevar a las invasiones y que van a llevar al turbulento destino de los pueblos en esta época histórica del Caribe. Vamos a dejar aquí la parte de República Dominicana, vamos a continuar con la historia de cómo estos pueblos se van desenvolviendo en estas nuevas hegemonías y estas nuevas aguas históricas que bañan las islas de las Antillas. Entonces, desde las soledades y los delirios de estos personajes que se autoinventan unas realidades fabricadas entre el terror, el macabro asesinato de la imaginación y la genialidad que la novela tuvo para registrarlos, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.
Hoy vamos a hablar de la República Dominicana. La vez pasada estábamos viendo toda la situación de Haití y cómo la situación de Haití fue desembocando en una cantidad de procesos de un dramatismo intenso y cómo quedaron aislados por ser el primer país que se independiza y el primer proyecto político y no tiene un contexto inter todo el mundo, lo mismo que la de Panamá. La de las Antillas queda completamente comprometida porque se convierte en un problema de seguridad hemisférica. Entonces la seguridad hemisférica va a ser controlada por los Estados Unidos y por lo tanto la soberanía de cada uno de estos países va a estar supeditada a las condiciones de la seguridad. Entonces eso quiere decir que las aduanas van a ser intervenidas para administrar esos recursos, que no va a haber mecanismos de protección que permitan el desarrollo de una industria local, porque todo se va a traer, todo se va a importar y no va a haber ningún tipo de controles ni de protecciones a los productos locales, todo se va a importar y en la medida en que se importe todo, incluida la comida, pues no se produce nada. Entonces viene la época de las bases, entonces las bases van a convertirse en la presencia militar que garantice la seguridad hemisférica. Para que una base funcione, se necesita que los gobiernos que estén en ese momento en las islas sean proclives a las bases, es decir, gobiernos que no interfieran con las concesiones de la construcción de las bases militares, nacional que lo apoye porque se independizaron muchísimo antes que todo el resto de la América hispana y como al quedar fuera los nexos franceses del continente, ellos quedaron aislados y quedaron completamente marginados aún dentro de su propia isla, digamos, dentro de lo que va a ser el compartir en un momento dado una cantidad de situaciones de rivalidad con la República Dominicana dentro de la isla de la Española. Y habíamos visto cómo todo eso había llevado a las ocupaciones, cómo la ocupación deprivó ejerció una humillación violenta sobre Haití y cómo la violencia de esa humillación va a dar discursos sumamente radicales de, digamos, resultados del odio de un pueblo tan maltratado y cómo el resultado de ese odio va a llevar, a partir de la política de las guardias nacionales, a lo que va a ser la dictadura de Papa Doc y su propia guardia privada que se llamaban los Tonton Macutes, que traduciría como boogeyman, algo así como el coco, como el coco. Esos son los Tonton Macutes y toda la historia de Haití. Entonces, al otro lado de la historia de Haití, donde habíamos dejado entrando a Papa Doc en el poder como la reacción de un orgullo herido de una nación y cómo él va a utilizar todas esos elementos para instaurar su propio poder personal y perpetuar una dictadura de un corte terriblemente sangriento. Estábamos en ese punto. Al otro lado de la historia, en la misma isla, está la República Dominicana. Y la República Dominicana corre exactamente la misma suerte en términos de bases, porque es la estrategia de una nueva hegemonía en el Caribe. Entonces, la estrategia de la nueva hegemonía en el Caribe consiste en que, salido el Imperio Español, eso también lo estábamos viendo en el caso de Haití, empieza todo el área continental y sobre todo el área de lo que es el Mar Caribe, el área se va a convertir en una zona de seguridad de una nueva potencia que hace su aparición en el continente. La política que expresa ese nuevo orden hemisférico se llama la política del gran garrote de Teodoro Roosevelt. Entonces, esa política, habíamos visto, parte de la base de que todo lo que suceda en el continente y en las Antillas, porque son la ruta, ahora es una ruta de seguridad,
para garantizar la seguridad del proyecto norteamericano. La garantía de esa seguridad está en controlar las aduanas para que se controlen los ingresos de las islas de las Antillas, cuánto entra, en qué se gasta y cómo se gasta, que porque esos países se endeudan y después no pagan las deudas, entonces de una vez es como, haga de cuenta, como una especie de descuento del sueldo por derechos para poder pagar la deuda, pero se lo descuentan es a los recursos de un país controlando las aduanas. Entonces, al quedar controladas las aduanas, bajo el nuevo esquema de seguridad que se está imponiendo en ese momento en el continente, la soberanía de estos pueblos queda completamente comprometida. La de todo el mundo, habrá casos mucho más graves que otros, pero la de